Hola mundo, hoy vamos a hacer un análisis después de este discurso del Estado de la Unión, pero sobre todo por el alza de los precios del petróleo, si habrá veto o no a las importaciones de Rusia en este país y cómo se afecta la economía. Una economía que ya en esta nación está bastante vulnerable, sobre todo para el consumidor. Voy a darle la bienvenida a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, gracias. Uy, ahí tenemos, ajá. Ahí hubo un atentado para que se cayera la señal. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No pudo con nosotros. Pero No. voy a comenzar por lo siguiente. ¿Habrá veto a las importaciones de Rusia? Hoy el presidente Biden asomó esa opción. ¿Pero crees que sí definitivamente van a tomar esa decisión? ¿Y cómo afectaría a este país? El veto a las importaciones de crudo ruso debería ser un hecho, no debería estar planteado, ya debiera haber ocurrido. Debió haberlo anunciado ayer en el discurso. Sí, totalmente, como ya lo hizo Europa, como lo hizo Alemania. Alemania se hizo el harakiri cuando él dice que no va a tener el Nord Stream 2, aunque es para agosto, pero corta parte del suministro de gas, que es muy importante para ellos, y además dicen que no van a seguir utilizando el gas de Rusia. Entonces, cuando vemos ese compromiso de Alemania, lo mínimo que puede hacer Estados Unidos es seguirla y cortar ese crudo que importa de Rusia, que son alrededor de unos 650.000 barriles. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un crudo que puede ser sustituido por la producción interna dentro de Estados Unidos si ellos permiten las licencias para poder hacer la exploración, producción y desarrollo de los yacimientos en tierras federales, tanto en land, como se dice, y en el mar. Okay. Entonces, eso es importante porque esa es una de las fuentes de financiamiento del régimen de Rusia. Claro, es que imagínate, para el público es un poco incomprensible saber que se está haciendo este cerco contra Putin, pero que Estados Unidos le sigue comprando petróleo. No tiene como mucho sentido, ¿no? No tiene, además eso es un crudo mediano pesado. Ajá. Que sustituyó al crudo que Venezuela exportaba a las refinerías del Golfo. ¿Okay? O sea, ese mercado de esos 650.000 barriles era un mercado que tenía Venezuela. O sea, la salida de Venezuela le ha permitido a Rusia ocupar ese mercado. Pero es que además Rusia buscó eso. A Rusia le conviene nuestra devastación porque ellos se quedaron con ese mercado. Por eso, lo quiero decir que en ese sentido Rusia ocupó un mercado, y lo que pasa en el mercado petrolero, una vez que tú entras y ocupas esos clientes siguen siendo fieles a ti. Entonces es un mercado que perdió PDVSA y que va a costar recuperar. Ahora, los operadores, Exxon inmediatamente después del discurso tomó medidas, y también Eni habían hecho algunos anuncios justo al terminarse de manera independiente, ¿no? Quizás en ese momento Biden no había tomado medidas en este sentido, pero ya algunas compañías de forma independiente sí habían empezado a poner algunas restricciones, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que, por supuesto, Rusia es un gran país, es productor de petróleo con grandes campos de gas y de crudo, y es cuando presenta unas grandes oportunidades para las empresas transnacionales, las grandes empresas, Shell, BP, Exxon, Eni, Total, la Noruega. Entonces, después de la caída del muro de Berlín, la tecnología rusa para la extracción de esos crudos en ciertas rocas y profundidades no era suficiente, y se asociaron, vendieron parte de sus participaciones a estas empresas que entraron. Pero ante lo que está ocurriendo hoy a nivel del mundo, donde hay que definirse frente al autoritarismo y a la brutalidad con la que hoy Putin ataca a Ucrania, que quiere ser libre, los valores del mundo occidental prevalecen, y estas empresas, por motivo propio, tomaron la decisión de salir de esa participación y dejan el mercado. Eso va a afectar a estas empresas rusas, porque quien aportaba la tecnología eran las empresas transnacionales.
Pero ¿cuánto podría afectar ese vacío que dejaría Rusia en el suministro de petróleo en un país como este? ¿Y quién sustituye? ¿Quién se encarga de aprovechar esa oportunidad de ese mercado? Hubiéramos sido nosotros si tuviéramos democracia, sin duda alguna. Pero seríamos nosotros, serían los mismos Estados Unidos que hoy están produciendo 11 millones 100 mil barriles día, y cuando Trump deja la presidencia estaba produciendo 13 millones de barriles día. O sea, hay ahí unos 2 millones de barriles que se podrían recuperar. Entonces, 1.900.000, 2 millones, que si tomamos en cuenta que son 600.000, todavía queda, cubrimos la cuota que se necesita en el mercado interno y tenemos todavía capacidad para enviar a Europa. Entonces, esa es la parte que si se utilizara para ello, porque Estados Unidos es independiente, pero consume unos 15 millones de barriles día, y de eso lo compensa con algunas compras que hace a México, que hace, bueno, tiene el crudo ruso, tiene otros crudos que está comprando también en el Medio Oriente. Hay quienes dicen que Biden de alguna manera, por muchos otros aspectos, no solo este, sino aquel discurso nacionalista de producir acá, de tratar de liberarnos de la cadena de producción, de la cadena de distribución, perdón. ¿Crees que está volviendo sobre los pasos de Trump, en cierta manera, como algunos opinan? Recuerda por lo menos American First. Recuerda al planteamiento, porque ¿qué planteó la pandemia y qué está planteando este conflicto de la guerra ucraniana? Que los países que compartimos valores como la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, debemos asegurarnos nuestro propio suministro, que es la cadena de suministro, y dejar no seguir dependiendo de países autoritarios como China, como Rusia, ¿verdad? Que suministran una parte de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Se da cuenta Biden, después de un año que ha estado en la presidencia, que la política correcta es fortalecernos como países que creemos en estos valores, y allí tuvo un error. Para mí me pareció que cometió un error al no dirigirse a América Latina y decir, y vamos a aprovechar también esa fortaleza, porque América Latina también puede, en términos de poder ayudar a esa cadena de suministro, si se van los capitales, instalan las industrias y empezamos a integrarnos como una economía en todas las Américas. Eso, vamos a hablar de eso, de la ausencia en el discurso de América Latina y por qué debió haber estado allí. Nos agarramos a este punto que dejas para irnos a la pausa. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, bueno, nos saluda a nuestra audiencia desde nuestro canal YouTube, que recuerden que también allí no solo nos pueden ver en vivo cada noche de 8 a 9 en nuestra señal de EBTV Miami YouTube, también a través de nuestro Instagram EBTV Miami, allí también podemos compartir en los cortes comerciales, ven todo lo que pasa aquí en vivo y en directo, los intríngulis, los detrás de cámara, y también hacen preguntas y compartimos comentarios. Es bien chévere, bien enriquecedor. Voy a seguir con el profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. ¿Por qué te ríes, profe? No, bueno, porque lo que dijiste, que saben los intríngulis. Todo, aquí ven todo. Cuando nos agarramos por los moños, cuando estamos contentos, todo. Cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Bueno, voy a concentrarme en esto de América Latina, en el hecho de que en el discurso del Estado de la Unión, América Latina fuera la gran ausente. ¿Por qué debió haber aprovechado Biden para hablar sobre nuestro continente? ¿Por qué era tan importante que lo tomaran en cuenta en este momento de crisis? Porque es una oportunidad, según lo que te escuché. Sí, porque cuando no se menciona en el discurso del Estado, algo no está dentro de lo visible de la agenda política de la Casa Blanca. Entonces, ¿qué te dice esto? Si no estás, quiere decir que, aunque estoy de acuerdo, estamos en una guerra, estamos en una situación muy crítica, está la economía, está la inflación, pero América Latina sigue siendo una referencia porque esa es la región natural de Estados Unidos y donde tenemos que buscar los esfuerzos para seguir luchando frente a esta amenaza que hoy representa el autoritarismo a nivel de Rusia y de China, que son las dos grandes amenazas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en América Latina tenemos que trabajar porque de alguna manera también ha venido sufriendo un poco la democracia y hay que cuidarla porque en un momento determinado Estados Unidos se puede ir quedando aislado con su patio trasero. En ese sentido,
pudo haberlo manejado desde mucha perspectiva, desde el punto de vista, como dijimos, de la inversión que hizo alusión que se iba a hacer en Estados Unidos, una inversión de chips, de microprocesadores por parte de Intel, pero también pudo haber señalado los países que están acompañando hoy. Lo hizo Blinken, bueno, no él directamente, lo hizo después a raíz de una pregunta de un colega. Sí, pero ahora no lo comentamos, pero no en el discurso. Él pudo haber utilizado y haberlos expuesto, sí, porque esto debe traer consecuencias a esos regímenes directamente, porque aquí estamos, es un momento crítico para la humanidad en este momento. Si nosotros dejamos pasar y dejar que Putin avance en Ucrania, agarre Ucrania y siga amenazando, como ha venido amenazando, en seguir avanzando en su proyecto de ocupar nuevamente los espacios de lo que fue la Unión Soviética o el reino de los zares, nosotros vamos a tener que llegar a un momento determinado a confrontarlo y va a ser peor. Es mucho más fácil. Después de lo que hizo en el pasado, ¿cómo se llama? En Chechenia, en Georgia, en la misma Siria, donde fumigó un pueblo como Alepo, ¿verdad? En Ucrania, no se puede seguir dejando avanzar este autoritarismo. Pero no te luce como que Europa y hasta Estados Unidos nos está diciendo no que Ucrania no sea importante, sino que no es importante para ellos actuar. Si fuera un territorio de la OTAN ya estarían allí. ¿Eso no es como desolador para los ucranianos? Sí es, porque lo que ocurre es que se unió una circunstancia en el pueblo ucraniano por la lucha, por querer ser europeo, por la libertad, por la democracia, que hay que reforzar. O sea, yo sé, es cierto, si atacas uno de los nuestros serás atacado por el artículo 5 de la OTAN. Y en ese sentido le marcaron una línea a Putin. O sea, voy a lucir muy crudo, pero lo que yo sentí ayer es que dejaron que Putin pudiera actuar en Ucrania y que dependía de los ucranianos el que a lo mejor logren resolver esta situación, que yo la veo muy difícil. Pero ¿por qué no dejaron que Ucrania entrara en la OTAN? Y lo pregunto porque algunos creen que el mundo estaba intentando no provocar a Putin, pero como le decía una reportera a Boris Johnson en estas últimas horas, es que ustedes estaban evitando una tercera guerra mundial y la guerra ya empezó. Entonces, es correcto. La guerra empezó desde que Putin se mete en todos estos países, hace las guerras electrónicas, ¿verdad?, de la parte cibernética. Él tiene una guerra contra Occidente porque él tiene un trauma cuando él ve caer el muro de Berlín. Y él está en la ciudad de Dresden, en Alemania, y él viene en las turbas, y él realmente llama a Moscú, y él pide apoyo, llama al cuartel para pedir apoyo de un blindado, y le dicen, no hay posibilidad de salir a defenderte porque llamamos a Moscú y nadie responde. Eso a él lo tiene traumado para toda la vida. Entonces, cuando él ve movimientos sociales en la que la sociedad busca y avanza, a él lo pone muy nervioso, o sea, lo cree que en un momento determinado le puede ocurrir. Y él lo que ha montado es una oligarquía con la que él comparte el dinero y donde su fortuna estimada personal, hoy muchos la catalogan en $200.000 millones. Y por eso Putin le tiembla a lo que es los movimientos sociales. Pero hay quienes dicen que él provocó que se diera este movimiento financiero en su contra, porque, bueno, estos son ya como digamos, teorías que yo no las había escuchado, pero él la compartía con un especialista en seguridad. Él dice, su teoría es que Putin provocó estas sanciones porque él intenta imponer un orden con China y que China fingió en esta abstención de hoy en la ONU porque en realidad lo que quieren imponer es otra moneda que no sea el dólar y van a aprovechar la caída en estas circunstancias para que la gente empiece a pensar que el SWIFT es un arma de guerra y la gente pueda pensar que en algún momento también va a ser utilizada en su contra. Esto es... No, definitivamente, Carla, esto es como el COVID, un antes y un después. O sea, el COVID aceleró cosas. Y hoy estamos en un antes y un después. Nosotros vamos a ver un mundo de gobiernos autoritarios, de dictadura, que van a tener unos mecanismos de comunicación. Y eso sucedió cuando la Unión Soviética era un mundo aparte que no tenía nada que ver con Occidente y un mundo
donde las sociedades libres, democráticas, también van a funcionar. ¿Hasta dónde va a dar eso? ¿Quién va a ser? Hasta ahora, por el pasado, por lo que ocurrió en la Unión Soviética y Estados Unidos en aquel momento y Europa, la Unión Europea, ganó la democracia. ¿Por qué? Porque el hombre busca la libertad y donde se da la libertad es lo que permite la creatividad y lo que permite el avance. Cuando tú reprimes y tienes controlado al ciudadano, tú no evolucionas, porque tú no logras despertar la creatividad y la libertad. Entonces yo creo que si estos modelos se imponen y que se crean los dos bloques, yo creo que al final va a volver a triunfar el mundo libre, porque es donde realmente el hombre puede desarrollar todas sus potencialidades. Es así. Es así, vamos a hablar al regreso de la pausa entonces de esta votación en Naciones Unidas, porque Blinken la describía como una muy abrumadora, bueno, es obvio, ni siquiera en ninguna oportunidad contra Rusia se había visto tal número, ¿no?, de apoyos del mundo libre, y además digamos, de un cuestionamiento a Putin de manera tan directa. 141 votos es muchísimo. Pero también allí hay que destacar las abstenciones y los votos a favor. Los mencionaba Blinken, esos 5 países pudieron haber sido 6, porque Maduro no votó no porque no hubiera querido ni porque se abstuvo, sino porque está moroso, es una mala paga, le debe $40 millones a las Naciones Unidas. Entonces probablemente le hubiera sido el voto número 6. Y Blinken, el secretario de Estado, le hace una advertencia a esas naciones. De eso vamos a conversar en unos segundos nada más. Profesor, voy a concentrarme en esta lista de los acompañantes del Kremlin, ¿no? Hoy la recordaba también Blinken, después de esa votación, 5 naciones, pudo haber sido la 6ª Maduro, dinos si coincides en eso, y Blinken les dice, como decía Groucho Marx, nadie quiere estar en ese club, ¿no? Nadie desea estar en ese club, y menos en este momento. Hay un detalle también interesante que me gustaría saber si tú lo vinculas, y es que Juan Sebastián González, de la Casa Blanca, dijo hace apenas unos días que esto iba a tener un impacto en las economías, en la vida de Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Tuvo que ver eso con la abstención de hoy? Ok. La abstención de hoy, si empezamos por la abstención y no lo que apoyaron, es básicamente porque aquí hay, como decíamos en el segmento anterior, dos países hegemónicos luchando, jugando, que son China y Rusia. Ajá. Recordemos que China busca incorporar a su territorio a Taiwán. Entonces China tiene que estar observando esto con mucha precisión. Y por eso no lo llamó invasión. Es correcto. Por eso no lo llama invasión y por eso él juega y dice que se abstiene. Además dice que puede facilitar el diálogo entre las dos partes. Entonces China está actuando. Entonces, ¿qué pasa? Que China es el que tiene el dinero, la chequera en América Latina. Y esa es la línea de China. Entonces yo lo que veo es que estos países que se abstuvieron jugaron con China, porque siguen la línea en diplomacia, ¿verdad? Cuando tú ves en diplomacia, tú ves quién marca la línea y por dónde está. Así como hay los 160 que se alinean con Europa y con Estados Unidos, aquí hubo países más que ver los que se abstuvieron, se alinearon con China. Ese es un punto de vista demasiado interesante, que creo que nadie lo había expuesto así. Entonces, tienes una alineación con China y tienes los amigos incondicionales de Putin. Claro, pero China está jugando ¿a qué? Porque a ellos no les interesa la inestabilidad. Ellos están jugando porque se les fue de la mano el haber resistido los ucranianos, y eso hay que realmente quitarse el sombrero, ¿verdad? Ya una semana, y que Putin muestre que no puede someterlo, no puede seguirlo sosteniendo desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces tú empiezas a no marcarte, porque ¿qué es lo que te da la abstención? La abstención es: yo ni estoy contigo ni estoy con el otro. Vamos a ver, vamos a seguir observando. Entonces te da una posición como de observador, y eso es lo que China en este momento representa. Entonces, porque él es el otro país hegemónico que está aquí.
Entonces, porque Europa y Estados Unidos marcan una línea muy determinada y dicen, vamos por aquí, bloqueamos las sanciones, que las más duras son las sanciones a los oligarcas de Putin, que es la que lo vuelve loco, porque ellos son los que tienen su dinero. Y por eso, cuando le sancionaron a los oligarcas, él habla de usar armas nucleares para poder, ¿verdad?, hacer un bluff y ver si dejan de seguir usando esas medidas en contra de su círculo interno, ¿verdad? Porque a él lo que le duele realmente es que le congelen su dinero. Porque en ese sentido... Perdona que se interrumpa, profe, pero se podrían estar, sabemos que las grandes potencias, Rusia, China, pero si Rusia se está aislando, entonces le queda el juego a China, y por eso estaría reconsiderando más no alejarse tanto de Estados Unidos, porque además mantienen sus negocios, y entender que de Putin quizás no va ahora a sacar ningún provecho. Igual estas naciones de América Latina, que les conviene más regresar, intentar retroceder en sus pasos hacia la relación con Estados Unidos y Europa, que con un Putin que ahora no tiene nada que darles. Le interesa mucho más mantener los que se abstuvieron con China, y los que marcaron en la línea de Estados Unidos y Europa, les conviene mucho más. Hay un caso ahí típico, que es Turquía. Turquía vota en la línea de Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él es miembro de la OTAN. Y es preferible ser del club de la OTAN hoy, porque sabes que Putin no te va a atacar, a estar con Putin, porque él le compró un sistema misil antiaéreo, los S-400, y ahí debe estarle pasando factura a Putin diciéndole, ok, me compraste el sistema y ahora tú estás alineado con la OTAN. Claro, pero la OTAN le da mucho más seguridad hoy, en este mundo de los grandes, ¿verdad?, multipolar, con la OTAN, está alineado con la OTAN, que está alineado con... Pero entonces Maduro, bueno, digamos, en el caso de que hubiera votado, ya eso no importa, porque igual él ha mostrado un respaldo irrestricto al Kremlin. Maduro se la está jugando porque sabe que igual siempre puede contar con China, aunque le falle Putin por todo este cerco. No, Maduro se la juega con Putin porque es lo único que le queda. Maduro no le queda más que jugársela con Putin, porque los chinos no están contentos porque el régimen es mala paga, no termina de pagar los préstamos cuando corresponde, paga apenas los intereses. Entonces, lo mantienen, pero no es. En cambio, él se casa con Putin porque él está apostando que para poder seguir sosteniendo el poder, los rusos salgan airosos en esto y lo puedan sostener, porque ni siquiera puede confiar en su entorno, porque lo están traicionando, como lo hizo Alessandro. Entonces, él siente que si él logra en este momento mantener esa relación cerrada con Putin, él puede comprar su estabilidad en el poder, cosa que está equivocada. ¿Por qué lo dices? ¿Por la mesa de negociación en la que está Rusia? ¿Rusia tiene algún papel allí? Porque ya perdió esa posición, ¿no? Ese privilegio de ser acompañante, ¿o no? No es por eso, no por la mesa de negociación, sino porque esto va a decantar, Carla. Esto cuando ya Putin, en mi escenario, ¿no?, en el escenario que yo claro, él entre y haga la barriga que va a hacer en Ucrania, los amigos de ese Putin van a ser los enemigos de todos estos países. Y ahí donde Maduro va a ser señalado. Claro, porque ahí tienes razón, porque Maduro hasta ahora no había sido enemigo de Europa. No. De alguna manera. Es correcto. Entonces, y todo lo que le están aplicando a Putin, el ABC, le aplica a Maduro, igualito. Los testaferros de Maduro están en Europa, Rusia. los chinos viven en Europa. Entonces, todo el mismo, ¿verdad?, plan de acción que le hicieron a Putin, le aplica completico a Maduro. Profe, muchísimas gracias como siempre por participar en este espacio. Nos encanta oírte. Un placer siempre, Carlos. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends.